Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor. Nuevamente en este día podemos seguir meditando las Escrituras. Hoy les animo a leer el libro de Esther en los capítulos 5, 6 y 7. En el capítulo 5 veremos cómo llegó el momento decisivo. Esther debía dirigirse al rey, poniendo así a prueba sus temores. Sin embargo, vemos confianza en sus actos, ya que ella tenía un plan preparado de antemano. Ella iba a elaborar un banquete tanto para el rey como Amán, solamente estos dos. Y de esta forma, ella podría expresarse ante el rey. La respuesta del rey al ver a Esther y permitir que ésta hablara, le dice: ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Muchos dicen que esta frase es una frase de cortesía que indica la buena disposición al cumplimiento de la petición más que ser algo literal. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿por qué no lo pidió de inmediato ante esta buena disposición para escuchar su petición? Llegado el momento del banquete, nuevamente el rey pide a Esther que le comente qué es lo que quiere. Le dice: ¿cuál es tu petición? Pues esta te será concedida. Y por lo tanto, nosotros nos podríamos preguntar y decir: ¿por qué no le dijo? Ya dile, Esther. Pero ella al rey le dice que no, que prefiere que se reúnan nuevamente al día siguiente y ahí se lo dirá. En este pequeño relato yo veo dos cosas que se destacan de Esther. Una es la paciencia y la otra es la fe. Ella había trazado un plan, sabía que Dios estaba en control. Aunque el texto no lo diga, lo vemos en sus actos. Está grabado en el relato y más allá de lo que viera o escuchara, ella llevaría a cabo el plan trazado. Esto requería una mayor paciencia para actuar en el momento preciso y requería por sobre todo fe para saber que Dios obraría a su favor en medio de este plan. Luego veremos cómo Amán se va a su casa después de este primer banquete y a pesar de lo contento que estaba porque la reina había organizado un banquete prácticamente exclusivo para él y para el rey, dice que era tanto el desprecio que tenía Amán sobre Mardoqueo que exclama y dice: sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Uno puede apreciar el desprecio de Amán hacia el judío Mardoqueo. Era algo que realmente lo ponía mal. Y esto nos revela el corazón adánico del hombre, que en vez de valorar las cosas buenas de la vida y ser felices con estas, prefiere amargarse y que el odio se apodere de su corazón, llevándolo a un estado de no conformidad tal que ni siquiera le permite disfrutar las cosas buenas que ofrece esta vida. Así le pasó a Mann y así también le pasa actualmente a muchas personas que, si bien tienen poder, riquezas y muchas cosas que agradecer, padecen de una angustia constante, un vacío permanente por vivir sus vidas apartadas de Dios y dar paso al rencor o al odio en medio de sus corazones. Su esposa y amigos, la esposa y amigos de Amán, sugieren que le pida al rey la vida de Mardoqueo. Y estos bien pudieron sugerirle que se olvidara de Mardoqueo, que no importara, pero el hombre adánico no da buenos consejos. Estos se justifican los unos con los otros. En el capítulo 6 leeremos cómo la providencia de Dios actúa de una forma simplemente maravillosa. El rey dice que está con insomnio y manda a pedir que lean sus crónicas, las cuales son una especie del resumen de su reinado. En esta lectura se da cuenta de que Mardoqueo había salvado su vida por medio de eh, el poder acusar finalmente a estos 12 eunucos que habían tramado el matarle. No había recibido ninguna retribución, nada se había hecho para Mardoqueo. Así que en esta providencia vemos cómo Amán aparece en escena y el rey le pregunta: ¿cómo puede el rey honrar a alguien? Y este, claro, en su egocentrismo tremendo, piensa que el que sería honrado sería él, por lo tanto busca la forma de mayor exaltación que a sus ojos podía sugerir, lo que se transformaría a la luz del relato en la humillación que éste termina recibiendo. El mismo Amán termina finalmente paseando a Mardoqueo por el pueblo, dando voces de honra que el rey había puesto sobre este. Por lo tanto, acá podemos ver claramente cómo los planes del hombre eran unos, pero la providencia de Dios actúa por sobre esto de una forma maravillosa. Así que vemos que en base a esto ocurrido, los mismos que aconsejaron a Amán al principio, ahora cambian el discurso y dicen: si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de la simiente de los judíos, no podrás contra él, sino que de seguro caerás ante él.
En la Septuaginta agrega a esta versión y le dice, pues el Dios vivo está con él. Y claro, esto no tenía que ver con que fueran judíos, sino que tenía que ver con quién era el Dios de los judíos. El texto original, lo más seguro es que no decía esta frase respecto a Dios, pero ¿qué importa si en todo lo que leemos nosotros vemos claramente la mano de Dios? Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu exclama que Dios está obrando, Dios está en control, Dios está presente en medio del relato en cada una de las cosas que ocurren. Esto es un buen recordatorio para nuestros momentos de debilidad, momentos donde todo parece ser desfavorable. Tenemos que recordar que esto es solamente una etapa de la historia de nuestra vida, solo una parte de la historia. No es el final de la historia. Recuerda que Dios está obrando, Dios está en control, Dios está presente, Dios nos ama y conoce muy bien lo que necesitamos. Dios conoce el desenlace de nuestras vidas no en una etapa de nuestra vida, sino que hasta la eternidad. Por lo tanto, confía en Dios. Finalmente, hermanos y hermanas, cuando lleguemos al capítulo 7 veremos este segundo banquete entre Esther, el rey y Amán. Y el rey nuevamente le pregunta a Esther sobre su petición y esta por fin anuncia su dolor. En este relato, cuando lo imaginamos en nuestra cabeza, resuena la frase de Esther cuando dice, el adversario y enemigo es este malvado Amán, y es como escuchar a Amán siendo sobrecogido por el terror de ser acusado ante el rey. Pero aún quedaba más historia para quizás asegurar más aún un castigo desde el rey para Amán y para la mala fortuna de Amán. En este sentido, se pone a rogar a la reina para que para que éste la salvara, pero termina en una posición difícil de explicar, que es vista por el rey y aumenta mucho más la ira del rey en contra de Amán. Una versión dice, ¿aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en la casa? Pero hay otra versión que dice, ¿acaso querrá también violar a la reina en mi presencia y en mi propia casa? Siendo finalmente estas palabras la condena de Amán, quien termina siendo ahorcado en el lugar que había preparado para matar a Mardoqueo. Nosotros en esta historia podemos ver la mano de Dios para la protección con su pueblo, y quizás un no convertido podría pensar que en esta historia no debemos desear el mal a otros porque puede terminar volviéndose contra nosotros. Pero nosotros sabemos bien que va mucho más allá. Nosotros podemos ver en esta historia la verdadera naturaleza y maldad del ser humano y cómo Dios, a pesar de esta maldad, sigue obrando, sigue buscando que sus propósitos sean cumplidos y de esta manera Dios protege a los suyos. Así que hermano y hermana, hoy te quiero invitar a meditar en algo muy importante. Después de ver la importancia y de comprender que las casualidades no existen y que todo, absolutamente todo está en control de Dios. Por lo tanto, ante la adversidad, hermano y hermana, ante oscuros panoramas, confía en Dios, confía en su amor, confía en su soberanía, confía y descansa en los planes del Señor.